Muy bien, hermanos, estamos llegando a la última parte de el rey Asa y su momento de crisis. Muy bien, en esta parte vamos a tratar de avanzar y abarcar con todo lo que resta del estudio. Vamos al punto 3, en donde vamos a ver crisis en la advertencia. Dios envía a Azarías para advertirle a Asa sobre sus decisiones. Si obedece y sigue a Dios, las bendiciones que van a haber, pero si se aparta, las consecuencias que va a tener. Esto lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 15, los versículos del 1 al 7. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oíme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchas veces la gente hoy día busca a Dios en el momento más difícil, pero antes vino viviendo sin buscar a Dios, sin tener una relación con Dios. Ahora Dios dice: voy a estar con ustedes, pero ustedes tienen que estar conmigo, buscarle a Dios. No solo en el momento de crisis, sino buscarle a Dios en todas nuestras vidas. Reconocerle que Él es nuestro Creador, que es Dios, que es nuestro Salvador, que nos ama, que de tal manera nos amó que mandó a su Hijo, y tener una relación con Él. Que Él sea tu Dios. Él es mi Dios. Entonces, en la advertencia viene este profeta de parte de Dios, Azarías. El nombre Azarías significa cuando el Señor ayuda. El consejo, la advertencia, la amonestación, la predicación de la palabra es para nuestra ayuda. Pero muchas veces nos encontramos molestos cuando alguien nos está queriendo aconsejar o advertir o amonestar. Los niños se enojan con sus padres cuando le amonestan, le llaman la atención para evitarle un mal, ¿no es cierto? Los jóvenes, los adolescentes, las personas grandes, a nadie casi le gusta que le digan, ¿no? Las cosas que hacer para su bien. Pero es el consejo de Dios. Mucha gente se molesta en las prédicas cuando hablamos que todos somos pecadores. Nadie le gusta que le diga que es un pecador. La Biblia dice que si mentimos, somos mentirosos. Si hemos hurtado una vez, ya somos ladrones. Si hemos mirado y codiciado con nuestros ojos la mujer ajena, ya somos adúlteros de corazón, lo dice el Señor Jesucristo. A nadie le gusta que le diga esas cosas, pero si lo toma bien, si escucha la advertencia, escucha el consejo de Dios y se arrepiente y hace en obediencia caso a Dios, va a tener bendición la persona. Dice cómo respondió Asa a la crisis de la amonestación. En el versículo 8 nos dice lo siguiente, de 15. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, tomó ánimo, se animó a seguir obedeciendo a Dios. Y dice que quitó los ídolos. Ustedes pueden seguir leyendo el texto. Quitó los ídolos, hizo caso a Dios, no se enojó con Dios, no se endureció su corazón, sino fue obediente. Tuvo victoria en esa crisis. Todas las personas, los chicos, van a tener victoria cuando obedecen la corrección de sus padres, la instrucción de sus padres, y van a llevar bendiciones. Pero cuando se endurecen, se enojan, van a tener las consecuencias. Adolescente, joven, cualquier persona, ¿no es cierto?, que recibimos la amonestación de Dios. Vamos a ver que Dios ha bendecido a Asa. Tiene 35 años ya en el reino, Dios le ha dado paz, no tiene guerras. Así termina el capítulo 15 diciendo, versículo 19, y no hubo más guerra hasta los 35 años de su reinado. ¿Qué pasó a los 36 años? Él reinó 41. Veamos la crisis en el enojo de Asa. ¿Quién tiene problema con el enojo? ¿No? Dice la palabra de Dios que él reinó 41 años, 35 había paz, había puesto paz Dios, pero en el capítulo 16 de 2 de Crónicas dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá.
Recordemos que está dividido el reino del norte y el reino del sur. Israel, el rey de Israel, hace guerra, sitia y empieza a atacar, a invadir a Judá. Entonces ya había sido enfrentado por otro rey, lo habíamos visto, ¿no? Lo imposible. Un rey de 1 millón de hombres y 300 carros, siendo ellos tan poquito a comparación de aquel reino. Confiaron en Dios, buscó a Dios, oró a Dios, Dios les respondió. Ahora, ¿qué va a pasar en esta circunstancia? Ya tiene experiencia de andar con Dios, ya tiene experiencia de ver el obrar de Dios. Quizá usted, cristiano, hijo de Dios, hermano, usted ya tiene experiencia, le pidió a Dios, Dios le respondió, Dios le ayudó ya en una circunstancia. Han pasado los años, ahora viene otra dificultad y quizás se olvida de volver a clamar a Dios y orar a Dios. Cree que esto lo puede solucionar usted, que lo podemos solucionar sin Dios, sin la ayuda de Dios. Mire, él buscó del dinero que tenía en el templo y lo dio a un enemigo, a un rey asirio. Y de esa forma él hizo una alianza humana. Entonces, esta vez no oró, lo hizo sin Dios. Esta vez usó de sus recursos y se unió al rey de Siria en yugo desigual. Dios dice en su palabra para cada cristiano, que dijo Dios, no unáis en yugo desigual. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero él dijo, yo puedo ahora. Con mis recursos, con mis fuerzas, yo puedo. Muchas veces pensamos así, que nosotros podemos sin Dios. No podemos hacer nada. Separados de Él, nada podemos hacer. Juan capítulo 15. Bien, vamos a seguir leyendo y vamos a ver lo que pasa. Segunda de Crónicas 16, 7 al 9. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y le hace recordar la ayuda que antes le había dado. Los etíopes y los libios no era un ejército numerosísimo, con carro y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tu mano. Nuestro versículo de memoria. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Pero en esta parte, la segunda parte de este versículo es triste. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. La consecuencia de no haber buscado a Dios, que ya se había mostrado como le había bendecido antes. Entonces vemos que escucha ahora la reprensión de Dios de parte de un hombre de Dios que le predica. ¿Cómo reacciona él? Versículo 10. Versículo 10, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Se endureció su corazón. Antes había obedecido, ahora se endurece su corazón. Rechaza la prédica, la enseñanza de Dios. Se enoja con el que le predica la palabra de Dios y lo pone en la cárcel. En su ira hubo descontrol, se dejó llevar por la ira, por el enojo, no hubo arrepentimiento. Dice, se encolerizó grandemente, no se humilló, no buscó el perdón, no se arrepintió, no buscó la ayuda de Dios. Dios podía, en su misericordia y gracia, darle salvación otra vez de los enemigos, ayudarlo, pero él no quiso, él no se arrepintió. De ahora en más vemos a este rey Asa que empieza a separarse en su comunión con Dios, en su trato con Dios. Y lo vemos cómo termina su vida. Desde el 11 al 14, él se enferma de los pies, una enfermedad que le llevó a la muerte. Y no buscó a Dios en su enfermedad, sino solo a los médicos. Quiero aclarar, Dios ha puesto a los médicos. Sí, Dios le ha dado sabiduría a los médicos. Pero cuando dejamos afuera completamente a Dios, ni los médicos pueden ayudarnos. Dice la palabra de Dios en que
en el año 39 de su reinado, versículo 12, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos, y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Comenzó bien, enfrentando todas las crisis de su vida, pero en esta última etapa, últimas crisis, perdió, fracaso, no apoyándose en Dios en el tiempo de problemas, enojándose y dejándose llevar por la ira. Dice la Biblia: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Creyente, ¿tienes problema con la ira? ¿Te está controlando la ira, el enojo? Muchas veces viene este enojo cuando nos dicen la verdad que estamos haciendo algo mal. No queremos arreglarnos, no queremos humillarnos ante Dios. Es tiempo de humillarnos, es tiempo de ver cómo fueron los éxitos de este rey, tomar ejemplo, tomar los buenos ejemplos de él, y cuál fue su fracaso, y no cometer el mismo error que cometió él. Arrepentidos, humillados, buscar de Dios. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, querido hermano, meditamos en estos tiempos de crisis, cual sea el que estás viviendo. Que Dios sea tu apoyo, que a Él acudas, que nos humillemos siempre a Él y que la ira no te domine, sino un corazón humilde y obediente delante de Dios. Que Dios te bendiga y les animo a seguir leyendo toda esta historia del rey Asa una vez más, de Segunda de Crónicas, desde el capítulo 14 al 16. El Señor les bendiga.